sueños y mis anhelos, la voluntad que tuve secuestrada, las horas que te he dado de mis noches, el sol que le has robado a mis mañanas. No caben más esperas, más engaños, que ya tengo la espera desgastada. Hoy pongo un rumbo nuevo a mi odisea y doy por terminada esta batalla. Mañana no habrá duda en mi cuaderno, ni miedo ni nostalgia en mi mirada, pues tú serás ya parte del pasado que quedará enterrado entre la nada. Este es un extracto de un poema de María Paz Carrejón que expone algunas de las consecuencias de la violencia de género: perder la esperanza, la voz, los anhelos y hasta la vida. Evitar estos efectos y más aún prevenir que la violencia llegue a producirse es tarea de todos. El acoso sexual, los estereotipos de género, las inequidades, toda manifestación de violencia de género no está ajena al mundo médico. Estas experiencias pueden tener un gran impacto en nuestra salud, tanto física, mental e incluso social, planteando un desafío para les y los profesionales de esta área que deberán aprender a reconocer sus diversas expresiones para sumarse en la lucha por su erradicación. Así que les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Lo personal es político. Soy Débora Mateluna, voluntaria del equipo de intervención del Observatorio contra el Acoso Chile, y estaré guiando la conversación del día de hoy. Y como recordarán, en el capítulo pasado estuvimos hablando con las enfermeras feministas sobre la gestión de la pandemia y el patriarcado biomédico, y hoy en el segundo capítulo de este ciclo hablaremos sobre el impacto de la violencia de género en la salud, más allá del aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Y para esto hemos invitado a Paula Rojas, médica de profesión, activista feminista y parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, motivada. Eh, Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada por tener este espacio para poder hablar sobre estos temas. Muchas veces cuando se habla de género y salud o feminismo y salud se asocia como inmediatamente con el aborto. Pero el equipo de salud tiene un trabajo mucho más profundo que hacer en este tema y hay muchos más aspectos para analizar. Así que para entrar ya en materia, considerando que la salud está compuesta por muchos elementos y el género corresponde a un determinante estructural social de la salud, me gustaría saber cómo se evidencia esto, cómo afecta el género en nuestra salud. Y, bueno, yo creo que igual hay varias aristas. Diría que no es una pregunta fácil de responder porque hay mucha discusión de cómo abordarlo. Por ejemplo, un enfoque quizás más clásico sería pensar, bueno, ¿qué enfermedades se generan más en un género o en otro, o en un sexo o en otro? Pero la verdad es que ha sido bien evidente que ese enfoque termina siendo insuficiente para entender los problemas de salud. O sea, cuando pensamos en la salud como solamente el proceso de salud-enfermedad, digamos, como una persona que está sana, se enferma y luego se recupera o muere, eh, pudiésemos orientarlo de esa manera quizás. Pero cuando tratamos de pensar en la salud como este bienestar integral, más allá de la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, pero pensando en que la salud realmente es parte de un aspecto integral que incorpora eh, dimensiones psicológicas, sociales, espirituales, de cosmovisión, colectivas, etcétera. Entonces allí ese enfoque para poder abordarlo termina siendo bien insuficiente y pudiésemos pensar que quizá lo que podemos evaluar es que el género como determinante social de la salud termina siendo un determinante de vulnerabilidad al proceso de enfermedad, pero también a la dificultad para acceder a redes de apoyo o a acceder a la red asistencial para poder solucionar esos problemas, ¿cierto? Entonces, pudiésemos encontrar que la violencia de género, además, eh, en ese aspecto es mucho más complejo porque genera mayor vulnerabilidad todavía, ¿cierto? Y que por lo demás, que es un fenómeno súper transversal. Yo me imagino que si tratáramos de investigar o de explorar en la biografía de cada mujer o de cada persona de la diversidad o la disidencia sexual, encontraríamos más de un episodio de violencia. No es algo excepcional en la biografía de estas personas y por lo tanto podemos encontrarlo a lo largo de todo el siglo vital y podemos encontrarlo, por supuesto, tanto en la atención como en todos estos aspectos que componen la salud integral, como estábamos mencionando.
Algo que me parece importante decir también es que quizás lo hablaron también en el capítulo anterior, pensando en este, en este modelo biomédico imperante, y que tiene relación con eh, cómo la salud se ha transformado en lo que llamamos como dispositivo de control, cómo la salud termina siendo, por lo tanto, una institución que premia o que promueve ciertos tipos de conductas y ciertos tipos de valores y principios, y que además no solamente promueve algunos, sino que además niega, invisibiliza o castiga a otros. ¿Ya? Entonces también la violencia de género y salud no solamente la podemos ver de la violencia interpersonal, no solamente la podemos hablar desde una persona que ha vivido violencia y cómo eso afecta en su salud, o una persona que está en una cultura muy violenta o en una dinámica de violencia y cómo eso afecta a su salud, sino que también cómo el mismo sistema reproduce y ejerce esa violencia. Lo que es muy complejo pensando que, por ejemplo, en la salud pública, las personas que trabajamos en salud pública somos finalmente agentes del Estado de alguna manera, ¿cierto? No somos solamente individualidades, sino que somos personas que son la cara y son la representación de un sistema y de un Estado que está detrás de eso. Entonces, eso lo hace particularmente sensible porque finalmente cuando una persona individual se enfrenta a una estructura, la diferencia en la fuerza y la diferencia en la jerarquía es muy grande. Y diría como que quizás allí es súper importante el tema de los derechos sexuales y reproductivos porque de alguna manera nos habla de esta violencia estructural y nos habla también de cómo vemos el cuerpo como un primer espacio de soberanía, un primer espacio de poder definir sobre el proyecto de vida propio y sobre los límites de la persona, ¿cierto? Entonces, la verdad es que los enfoques pueden ser múltiples, pero si queremos ser súper concretos y concretas, vamos a observar que existe una división en la salud, incluso los indicadores más clásicos lo muestran, por ejemplo, si bien la mortalidad de los hombres es mayor, o la expectativa de vida es menor, si queremos decirlo de esa manera, la verdad es que las mujeres tienden a llegar a edades mucho más extensas, pero mucho más precarias y con peores condiciones materiales de vida. Por lo demás, podríamos también, por ejemplo, pensarlo en el caso de la diversidad sexual. Las personas trans, por el contrario, es tanta la violencia que sufren que su expectativa de vida es mucho menor que incluso como, digamos, del último siglo. O sea, viven generalmente como 30 años y muchas de esas muertes tienen que ver ya sean con ataque transfóbico o con suicidios por el estigma social. Entonces, en el fondo, incluso en indicadores que son súper concretos o clásicos de cómo medir la salud, podemos encontrar esta diferencia. Yo también, como con esto que mencionas al final, como incluir el tema de la interseccionalidad, o sea, considerando que hay como muchos factores que son inseparables, o sea, no es lo mismo ser una mujer cisgénero de clase alta que ser una mujer trans de clase baja, en términos de oportunidad en salud y de las opresiones que va a tener esta persona. Y también como con estos como parámetros que también indica, hay un tema como de exposición diferencial como producto de estos como estereotipos de género o de roles que impone la sociedad, como recuerdo alguna vez haber escuchado como el síndrome del cuidador o de la cuidadora más bien, que al final afecta como hay como un desgaste físico y mental que es súper importante y que hay que considerar, o sea, afecta mucho a las mujeres que ejercen estas tareas de cuidado en personas mayores y que genera una presión mayor. Desde el punto de vista quizás como objetivable, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo, sacó una encuesta nacional del tiempo que mostraba las grandes diferencias que existían entre en qué destinaban las personas el tiempo, y allí se observó, por ejemplo, esta división por género, que digamos no era que no lo sospecháramos, sino que con el estudio podíamos decirlo, oye, necesitamos políticas públicas para esto, ¿cierto? Podíamos decirlo antes, pero en el fondo desde la institucionalidad teníamos poco respaldo. Entonces,
cuando salió esta encuesta fue muy gráfico que, por ejemplo, había un porcentaje muy alto, que si mal no recuerdo era cercano como a la mitad de los hombres, que en la última semana, por ejemplo, no había ejercido tareas de cuidado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, una cosa es que en el fondo las mujeres lo hacían, pero además las mujeres tenían mucho menos tiempo libre, mucho menos tiempo de ocio. Entonces, finalmente, bueno, yo diría que quizás casi nadie puede cumplir actualmente lo que se recomienda, que son 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio, pero finalmente se terminaba reduciendo que incluso ni siquiera se cumplían 8 horas de descanso, ¿cierto? Y Sí, las una personas que estaban doble jornada trabajando, laboral al final. exacto, exacto. Y eso repercute mucho, de hecho, Pamela Guiguren de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile tiene un estudio, que si mal no recuerdo lo hizo como una investigación para optar al grado, y ella lo que hace es estudiar el impacto en salud mental de las personas que son cuidadoras y cuáles son los factores que predisponen a ese impacto en salud mental. Entonces, por ejemplo, estaba muy marcadamente, por ejemplo, la cantidad de hijos o hijes y también el nivel socioeconómico. Entonces ahí se ve muy claramente esta interseccionalidad que en el fondo el trabajo de cuidados particularmente, cuando se tienen recursos, es un trabajo que se paga a un otro. Cuando no se tienen recursos, no se puede delegar ese trabajo y genera esta sobrecarga, generando mayor carga de enfermedad, por ejemplo, a nivel mental, pero también a nivel física. O sea, por ejemplo, las mujeres que tienen esta sobrecarga, así como las mujeres también que sufren violencia psíquica o física o sexual, tienden a enfermarse más y tienden a consultar más. Entonces, incluso si quisiéramos ser muy fríos y pensar como solo en números y en gastos, al Estado le sale más caro que las mujeres sean violentadas. No creo que ese debe ser el enfoque, pero si queremos convencer, es un argumento que se podría utilizar. Sí, es cierto en todo caso. Lo que importa en términos brutos al final termina siendo los gastos en salud. Quería como hacerte otra pregunta. Como mencionábamos al inicio del capítulo, la violencia de género tiene un impacto en la salud y tú también lo mencionabas, en las víctimas y sobrevivientes. Y te pregunto quizás cómo nos afectan estas experiencias en nuestra salud. Hay varios aspectos, diría yo, en relación a eso. Como decíamos, la carga de enfermedad es mucho mayor, o sea, la cantidad de personas enfermas producto de estas situaciones. Y claro, ahí obviamente podríamos entrar en una discusión de si corresponde llamarlo enfermedad o no, o si es en el fondo la respuesta simplemente a la violencia, pero la verdad es que si lo pensamos y tratamos de hablar más que eso, más incluso más importante de si es enfermedad o no, es que genera un impacto importante en la salud y en la funcionalidad de la persona, en la capacidad de desenvolverse en sus actividades o en su proyecto de vida propiamente tal. Hay muchas licencias médicas, por ejemplo, que se otorgan en situaciones en que la violencia empieza a generar ya alteraciones mayores, ¿cierto? Alteraciones de impacto ya sea en la autoestima, en el ánimo, en la capacidad de respuesta ante los estímulos, que pueden generar, por ejemplo, eventos traumáticos. Entonces, la verdad es que ese es un impacto, y como decíamos, el impacto quizás como más bruto de la cantidad de personas que se enferman o que pierden la salud por eso. Creo que igual existen otras cosas, por ejemplo, se ha visto también que, como decíamos, que pueden tener policonsultas, o sea, que las personas que viven violencia consultan más. Algo que se ha ido observando es que en los síntomas que parecieran ser, que son subjetivos por definición, pero que hay como una tendencia del mundo de querer encasillarlo y medirlos, la verdad es que las personas que están con un distrés emocional, por ejemplo, tienden a sentirlos con mayor fuerza, ¿cierto? O sea, quizás podemos remontarnos al sentimiento de cuando una era niña, ¿cierto? Y te enfermabas y te llevaban una sopita a la cama, versus una niña, por ejemplo, que no tiene esa sopita y no tiene a esa figura cuidadora que contenga, apoye y alivie el malestar, ¿sí? Pasa un poco lo mismo en general, tanto con niños, pero también con personas adultas, de que al enfrentarse a situaciones de violencia o al estar experimentando ese desmedro en los vínculos, ese desmedro en la autoimagen, etcétera, tienden a
tener una experiencia de mayor malestar en función de la salud o de cualquier problema que se le presente, ¿cierto? No creo que sea menor, además, mencionar el fenómeno de revictimización. Como decíamos al principio, el personal de salud es un personal que en muchas ocasiones es en la primera acogida de situaciones de violencia y de denuncias de violencia. Entonces, cuando las personas denuncian algún tipo de violencia de género y no reciben un tratamiento adecuado, es decir, no se les escucha, se les responsabiliza, se les, por ejemplo, se les cuestiona su toma de decisiones, la persona tiende a sentir esta revictimización. ¿Sí? Y esta revictimización implica la reexperimentación de la situación de violencia. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona se siente juzgada, pero además se siente obligada a tener que volver a ese momento y empezar a buscar qué es lo que pudo haber hecho distinto, ¿cierto? Y tratar de, en este juego como de justificarse de este juicio, bueno, médico, de enfermera, de lo que sea. Por lo tanto, esa revictimización muchas veces es tan o más dañina que el mismo hecho de violencia. Y eso igual es importante tomarlo en consideración porque está muy ligado con lo que vamos a hablar más adelante, pero al personal de salud no se le educa eso. Entonces es muy fácil hacerlo y la violencia de género es muy frecuente, más frecuente de lo que se quisiera, como decíamos, es muy transversal. Entonces es una situación que se enfrenta todos los días. No me parece menor igual decir que, por ejemplo, en este contexto de pandemia se ha acrecentado la violencia de género y ahí hay varias cosas que son relevantes, ¿cierto? O sea, aquí hay era una crisis de salud, ¿cierto? Una crisis de salud en la cual se sobrecarga el sistema, pero además se toman medidas de salud pública, como por ejemplo el confinamiento, ¿cierto? Las cuarentenas, etcétera, y eso implicó que, por un lado, se perdiera en muchos casos esta primera acogida de violencia, pero también que se intensificara los episodios de violencia. Y de hecho, si uno ve el dossier que sacó la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en el 2020, que sacan un dossier todos los años de cifras de violencia de género, se observa el aumento dramático de casos, por ejemplo, de mayores llamados de denuncias o de solicitud de ayuda en casos de violencia. Y eso tiende a ocurrir en muchas ocasiones porque la persona está expuesta más tiempo a su agresor o agresora, en general agresor, y además está aislada de sus grupos de apoyo, ¿cierto? Es distinto que yo pueda vivir violencia, pero salgo de la casa, me voy donde una amiga, llamo a mi vecina, le pido ayuda a mis papás, qué sé yo. Es distinto eso a que cuando ya no tengo cómo escapar del lugar de violencia y tengo que quedarme para poder, en este caso, resguardar la salud. Entonces, ninguna medida, por ejemplo, de salud pública puede hacerse o implementarse sin ocupar un enfoque de género, porque finalmente lo que podemos hacer es generar mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Y mayor posibilidad de que vivan violencia de género con, digamos, los temas o las consecuencias aparejadas, que decíamos son desde cosas que pueden ser difíciles de censar si es que no se hacen activamente, como la revictimización o el estigma, pero también, por supuesto, pueden llevar a situaciones graves como violaciones, embarazos no deseados o muertes, ¿cierto? Que son como los casos más extremos que también nos tocan ver en la atención clínica. También quería agregar que también me llamó mucho la atención como la falta de perspectiva de género en la gestión de pandemia, esto de que se empezaran como a decretar estas cuarentenas y después de que vieron que empezaron a aumentar las denuncias de violencia intrafamiliar, recién ahí dijeron algo hicimos mal y vamos a empezar a hablar de esto, pero fue un poco tarde, digámoslo, porque podría haberse considerado quizá el haber pensado en estas personas, el disponer de residencias sanitarias, pero se hizo bastante tarde, como que se consideró después de que ya se había visto el impacto de estas medidas. Sí. Mira, aparte, por ejemplo, yo trabajo en salud mental y en salud mental nos pasó algo que sabíamos que estaban intentando evitar los ingresos, por ejemplo, a las casas de la mujer, ¿cierto? Porque el sistema funciona así, o sea, cuando una mujer es violentada se envían a residencias donde puedan estar seguras, ¿cierto? Por supuesto no son de conocimiento público porque perderían su objetivo, pero hay ciertos cupos, ciertas
hay un mecanismo de ingreso. Entonces, en la pandemia nos pasaba que muchas veces nos decían como, es que no tenemos cómo ingresar gente porque sin los protocolos sanitarios no tenemos cómo resguardar la seguridad de las mujeres que ya están acá. Entonces, era complejo el tomar decisiones de, bueno, le envío o no a residencia sabiendo que existía esta pandemia. Y por supuesto también creo que en ese punto es súper importante mencionar que además la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, no fue considerada una prestación esencial. Y esto yo diría que se tiende como a apuntar hacia el personal de salud, y creo que en realidad tiene más que ver con una política ministerial, porque el personal de salud estaba volcado enfrentar la pandemia, ¿cierto? Y eso implicaba que en algunos casos el equipo de salud mental, el equipo del programa de salud reproductiva estaban, no sé, haciendo trazabilidad, llevando incluso mercadería a las casas, respondiendo dudas, gestionando cosas, y por lo tanto obviamente son horas que no tenían de horas clínicas o de atención comunitaria, ¿cierto? Y por lo tanto la salud sexual y reproductiva está dramáticamente mermada en la pandemia. O sea, si ya tenía obstáculos, ahora son mucho mayores. Incluso la corporación Miles sacó hace poco un informe también, y en ese informe se menciona que la mitad de las personas han tenido obstáculos para poder acceder a prestaciones de salud sexual y reproductiva, y existe también una brecha de género importante. O sea, las mujeres son las que más refieren esta dificultad, y la pérdida de la continuidad de los tratamientos, ya sea anticonceptivos, ya sea, por ejemplo, de los exámenes preventivos o de pesquisa de cáncer cervicuterino o de cáncer de mama. Entonces, en realidad, la pandemia como que vino a profundizar mucho más esta situación que ya era muy crítica, y eso se expresa, por ejemplo, también en las cifras respecto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en transcausal, que ha disminuido durante la pandemia, y no nos hace mucho sentido si estamos pensando que hay un aumento de la violencia en todas sus áreas. No hace sentido que haya menos casos de aborto por violación, por ejemplo, ¿cierto? Y la verdad es que ya, no vamos a decir nunca que haya funcionado excelentemente el programa Claro. de la interrupción en tres causales. De hecho, al principio, lo que se pensaba en el ministerio era que iban a haber como 2.000 casos al año, entre 2.000 y 3.000, y ahora estamos en cientos, siquiera. Oh, Y no es que las mujeres no estén abortando, ¿cierto? mm. Es que no pueden acceder al servicio legal, incluso estando en causales, digamos, amparadas por la ley. Entonces, la verdad es que lo más probable es que cuando termine esta pandemia vamos a tener muchos embarazos y muchos niños y niñas nacidas que no han sido deseados. Y eso es no solo, eh, no solo un problema quizás para ellos y ellas, sino que también es un problema, por supuesto, para las mujeres que han visto truncados sus proyectos de vida por no poder contar con derechos sexuales que dicen ser garantizados por el Estado, sin importar, digamos, el estado, el estado de las cosas, porque como decíamos, son prestaciones esenciales, pero que se han negado en este contexto. Como agarrándome un poco de esta como deficiencia en perspectiva de género en la pandemia y lo que mencionaba antes de la revictimización, eh, considerando la importancia y la alta prevalencia de la violencia de género en nuestro país, preguntarte si crees que debería incluirse en la formación de los profesionales de la salud el desarrollo de competencias para la primera acogida de víctimas de violencia de género. Sí. O sea, a mí me gustaría como decir sí y pasar a la siguiente pregunta, que me parece como tan, que cae tan de cajón, porque es tan notoria el déficit, pero quisiera contar quizás una anécdota. Uh-huh. Cuando estaba en la universidad con unas compañeras, como la Carolina Reyes, la Paula Donoso, entre otras, entre otras grandes muchachas, y creamos una cosa que se llama el Colectivo de Género y Salud. Y allí, creo que fue el 2015, por cierto. Y allí nuestra idea era un poco, partimos desde la mirada del parto respetado, el parto humanizado, y a poco nos fuimos metiendo como en temas de violencia y en derechos sexuales y reproductivos, y empezamos como a abordar más esos temas. Pero me acuerdo que la Caro Reyes en algún momento me dice como, oye, es que tú que ya vas a tener el ramo de salud pública, fíjate que nos pasaban un librillo, y en ese librillo uno leía los apuntes y en el fondo ese era tu material de estudio, y el género como determinante social de la salud
salía en un párrafo en el final de una página. Entonces, me acuerdo que ella me lo comentó y dije, ya, pero ¿cómo? Y cuando llegué al ramo, vi el librillo, vi la página y vi el párrafo al final y dije como, oh, no puedo creer esto, porque en realidad era tan insuficiente, era tan nada. Y me acuerdo que, por ejemplo, empezaron a hacer estos cursos de formación general que eran básicamente electivos u optativos en la malla, y existieron algunos. Yo me acuerdo de haber tomado uno de derechos sexuales y reproductivos, sé que han existido ahora otros sobre género y salud, etcétera, pero son optativos. Entonces solamente las personas que ya están sensibilizadas o que ya les importa son las que lo toman, ¿cierto? Y creo que allí, por ejemplo, el Colegio Médico hizo algo que me pareció una excelente iniciativa, es que ahora en pandemia lanzaron un curso de violencia de género en salud que tuvo miles y miles y miles de personas que se inscribieron, porque en realidad yo creo que cualquier persona que ejerce un segundo en el sistema público se da cuenta de que no tiene las herramientas para poder enfrentarlo. Y muchas personas participaron y muchas personas que eran estudiantes. Y es llamativo porque en el fondo me diría, siendo la violencia de género tan transversal y tan presente en toda la acción de salud, ¿cómo es posible que las personas tengan que estar tomando cursos extra para poder abordar eso? También yo lo mencionaba porque yo estudio el magíster de bioética en la Universidad de Chile también, y a mí en el pregrado nunca me hablaron del género o de la violencia de género como un problema bioético, ¿sí? Era un enfoque como bien clásico de los 4 principios y la limitación del esfuerzo terapéutico, pero se quedaba hasta ahí. Y el resto, o el aborto, ya, ahí todo el mundo hablando de lo malo y lo terrible que era el aborto, pero no había realmente un enfoque de hablemos del género en la salud y cómo eso desprende millones de conflictos éticos que van a enfrentar todos los días, y cuando digo todos los días es todos los días. Entonces, es fundamental, creo yo, que el género es algo transversal a toda la formación, no solo en la teoría, sino que también en los ramos clínicos, también en el cuestionamiento de la creación científica, por ejemplo. Los profesionales de la salud tienen ramos también de investigación, por ejemplo, y no se menciona en los sesgos de género en la investigación. No se cuestiona que, por ejemplo, cuando te enseñan fisiología, el funcionamiento normal del cuerpo, ese funcionamiento normal del cuerpo está estudiado en cuerpos de hombres de cierto peso, de cierta talla, de ciertas razas. Bueno, las razas no existen, pero de ciertas etnias, ¿cierto? Por ejemplo, a mí también me gusta contar siempre esto porque a mí siempre me frustró mucho en la formación médica que recibí, es que yo pregunté en fisiología cómo se relacionaba el sistema digestivo, por ejemplo, con la regla. Y esa era mi pregunta, eso es lo que yo quería entender. ¿Por qué a mí me dolía cuando tenía la regla, me dolía también la guata? Eso es lo que yo quería hacer, una cosa súper básica, como una necesidad incluso personal que yo tenía de curiosidad sobre mi propio cuerpo, y lo pregunté en el curso de fisiología. Y me dijeron, ya lo vas a ver en ginecología. Y dije, oh. Entonces después, cuando pasé a medicina interna, teníamos un módulo de gastroenterología, y yo ahí dale con la cuestión, oye, profe, yo quiero saber por qué cuando las mujeres están con la regla, bueno, las personas con regla en general, se generan además molestias digestivas. No, eso lo tienen que ver ustedes como cuando les pasen cómo funciona el aparato reproductor femenino. Y yo como, ya bueno. Y llegué a quinto año y volví a hacer la pregunta, así como dura, pues, así bien persistente. Y dije, profe, dentro de los cambios hormonales y el ciclo y bla, 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 ¿por qué eso afecta el sistema digestivo? Y me dijeron, no sé. Y dije como, llevo 5 años esperando esta respuesta y no la sabe. Entonces, fue tremendamente frustrante. ¿Y lo Son cosas descubriste en como algún momento? básicas. He leído algunas teorías, ¿sabes? No me atrevo a divulgarlas porque no sé cuál es el grado de profundidad que tienen, pero sí, obviamente lo hacen porque la regla en el fondo no es solamente el útero y los ovarios, sino que obviamente tienen otro tipo de conexiones. En algún momento dijeron que era como por la oxitocina, pero a mí no me convenció mucho esa, esa explicación. Entonces, entiendo que hay personas que ahora lo han ido hablando, y de hecho, he visto que en TikTok, por ejemplo, se lo cuestionan. Y eso creo que es como un aporte de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones creo que tienen una apertura a estos temas mucho más grande que los que tenían, por ejemplo, mi generación, ¿cierto? Sí, Sin ser totalmente. tan antigua. E incluso, por ejemplo, como hago clase en la U también, me llama muy positivamente la atención, por ejemplo,
que estábamos en la apertura del ramo de semiología, que es como de los primeros ramos clínicos de la carrera de medicina, y una persona escribió por el chat si es que se podían respetar los nombres sociales de las personas trans. Y me llamó mucho la atención porque fue una pregunta de un estudiante. Y eso, digamos, no, yo no recuerdo a ningún compañero mío haciendo esa pregunta, por ejemplo. No recuerdo que alguien la haya importado o que lo hayan sabido. Me acuerdo, por ejemplo, que fue un tema en mi curso una vez que llegó una persona trans a hospitalizarse y los médicos de turno insistían en llamarlo por su nombre registral. Y nosotros decíamos, no, hay que llamarlo por el nombre social, y estábamos como ahí. Yo me acuerdo que con mi grupo de amigos nos pusimos de acuerdo y pegamos la circular 21 en todas las residencias médicas y lo destacamos, para que nadie le quedara la duda. Y nos quedamos un poco con esto, que estábamos súper enojados porque no querían respetar su nombre social. Y claro, como fue un descubrimiento, lo descubrimos en cursos extras, ¿cierto? Me acuerdo que los primeros cursos que tomé, por ejemplo, fueron de la Fundación Todo Mejora, de la Escuela de Sexualidad, hoy siempre la Transdisciplinaria, eso, Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, y había otra fundación que lo hizo y se me olvidó el nombre, lo siento muchísimo, pero hicieron cursos de salud trans y por primera vez mi generación y docentes antiguos, digamos, fueron a encontrarse y a entender a qué nos referíamos con salud trans o a entender qué significaba eso. Entonces, la verdad es que ha sido una transición larga, dificultosa, no exenta de barreras culturales y etcétera, pero yo creo que a lo que se aspira es que finalmente ni la bioética, ni la ciencia, entre comillas, objetiva, ni la clínica se puedan enseñar sin una perspectiva de género. Quizás es un poco ambicioso, pero creo que es del todo necesario. Sí, yo igual hablar desde mi experiencia como médica en formación, de que sigue siendo igual, la verdad, lo que tú me dices, no. Yo recuerdo el primer año también que fue una clase sobre el determinante social de la salud y se mencionó el género, pero de ahí en adelante nada, básicamente todo autogestionado y la verdad, por ejemplo, a mí me surgió como el conflicto cuando en semiología, entrevistando a una mujer, ella me comentaba que había sufrido violencia de género y violencia intrafamiliar, sexual, psicológica, física. Y como de ahí me surgió la duda de cómo tenía que actuar frente a alguien que me revelaba algo así. Y la verdad es que no te lo dicen y a ti te mandan a hablar con pacientes sin saber estas cosas. Y lo encuentro súper grave al final. Y también hablando como de perspectiva de género, aún surgen como estas preguntas que consideran la homosexualidad como un factor de riesgo y nosotros seguimos reclamando y hemos visto que gente, o sea, como compañeros de generaciones más grandes también reclaman todos los años por estas preguntas y lo siguen haciendo, dicen, pucha, perdón, entendemos y al otro año lo vuelven a repetir. Y es como que no hay como una intención tampoco de mejorar en estas cosas. Bueno, no hace mucho, incluso en la pauta de evaluación de semiología, aparecía que para el examen final del curso, las niñas tenían que ir con las uñas sin pintar y con el pelo tomado, y los niños con pantalón, algo así. Decía, pero era aberrante, de verdad que era aberrante. Y yo me acuerdo que lo leímos cuando nos presentaron las rúbricas, y dijimos como, ¿podemos cambiar algo? Porque en realidad era, yo en realidad como estimo todo el trabajo docente que han hecho en ese curso en particular, pero obviamente esto demostraba, digamos, un sesgo de género relevante. Y claro, no es poco frecuente que nos enfrentemos a ese tipo de situaciones cuando estamos en una etapa muy, muy temprana de la formación, en la cual además estamos aprendiendo a interactuar desde un rol profesional que no tenemos tan del todo resuelto, de cómo queremos ser, ¿cierto? De quiénes somos o cuál es nuestra responsabilidad. Eh, e incluso así ya hay que empezar a hacerse cargo de este tema. Eh, Quizás algo que sería importante es que además, yo he visto mucho de primera respuesta. Creo que
hay un consenso más o menos básico en la primera respuesta como que es del no juzgar, del acoger, del escuchar, del abrir el espacio, dejar la puerta abierta para la expresión, y en el fondo hacer como una priorización de necesidades y de protección a la persona. Yo diría que eso es como un consenso más o menos transversal. Yo no creo que alguien diría no hay que hacer eso, ¿cierto? Pero sí, lo que comentaba a raíz de este curso del colegio médico con otro compañero, es que en realidad, después de la primera respuesta, ¿qué hacemos? Y allí yo creo que nos cuesta mucho pensar qué es lo que podemos hacer. Y nos cuesta porque no lo tenemos en la formación. No sabemos cómo acompañar el proceso de reparación, incluso cuando quizás no nos corresponda a nosotros hacerlo, y quizás es bueno que lo haga una persona que sí lo sepa. No sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuándo se denuncia, cuándo no se denuncia, qué daños puedo hacer a través de la denuncia también, porque obviamente esto implica, por ejemplo, si yo simplemente denuncio, puedo generar incluso una escalada de violencia a la persona, ¿cierto? Entonces el deber de proteger primero antes de hacer la denuncia, la diferencia entre una persona mayor de edad y una persona menor de edad, considerando la autonomía progresiva que tienen las personas. Entonces hay un montón de debates y de preguntas que surgen, y diría que en general, además, es poco lo que se nos advierte de lo difícil que es, porque también genera muchas emociones escuchar relatos de violencia, y la sobrecarga asistencial hace que tengamos muy poco tiempo para hacerlo. Y bueno, acabamos de escuchar así como un relato casi como digno de mea culpa, ¿cierto? O mea culpa, qué viejo ya, pero de alguna serie de Netflix, no sé, ya no tengo cómo arreglarla ya, pero vamos a escuchar como un relato terrible, y sacamos a la persona del box, metemos a otra y seguimos como si no hubiese pasado nada, como si a mí no me afectara en nada lo que acabo de escuchar. Y creo que eso también es bien complejo, sobre todo porque además se nos olvida que las personas que atiendan también pueden ser víctimas de violencia de género. Sí. Incluso me acuerdo que una estudiante en algún año me dijo que se había sentido muy violentada por una persona que le había tocado atender. Y no tenemos cómo hacernos cargo de eso. Lamentablemente no existen muchas respuestas institucionales. Las universidades, después de la movilización que hubo el 2018, de la movilización feminista, empezaron a elaborar algunos protocolos, ¿cierto?, de violencia de género en espacios educativos, pero particularmente el personal de salud en formación está en una mixtura medio extraña, porque son un poco estudiantes, pero son un poco trabajadores, ¿cierto? Entonces, la verdad es que esos protocolos siguen siendo muy insuficientes para proteger a las mismas estudiantes o a los estudiantes que se enfrenten a situaciones de violencia en su misma práctica. Por estas mismas cosas, quería hacerte la última pregunta, que era, ¿qué desafíos tiene el sector salud para apoyar en la lucha por la erradicación de la violencia de género? Yo igual siempre me siento un poco poderosa de contestar este tipo de preguntas, porque primero no quiero ser como iluminada, pero al mismo tiempo no quiero que se me olvide de nada, entonces siempre me complico mucho con este tipo de preguntas, pero creo que igual los movimientos feministas, los movimientos de disidencia sexual, los movimientos de mujeres han avanzado mucho en eso. Yo creo que quizás lo primero es darles voz. Al menos a mí me gusta mucho pensar el rol, en mi caso de la medicina, como un rol de alianza hacia las mujeres, hacia las disidencias, y de cómo en el fondo se puede facilitar desde esta estructura estatal y desde este rol profesional la exigencia de sus derechos o el apoyo a las situaciones que puedan estar pidiendo. Entonces, muchas veces tenemos que escuchar quizás más que hacer, pero igual obviamente se aprenden varias cosas y yo creo que podemos hacer. Primero, la formación profesional, que yo creo que quedó como mal descubierto de que era fundamental. Y en eso creo que tiene mucho valor, por ejemplo, las organizaciones estudiantiles. En algún momento los centros estudiantes decían, bueno, ¿para qué nos vamos a meter nosotros en temas de género si eso lo ven las secretarías de género, las organizaciones feministas o qué sé yo? Y yo creo que en el fondo eso es velar por la calidad de la educación y velar por los intereses del estudiantado y de las personas que se atienden. Entonces yo creo que en realidad los centros estudiantes debiesen tomar el mando en esto. Pero ya, eso es como una opinión personal. Está bien, está bien. Entonces,
La formación profesional creo que es fundamental. Y ojo, porque muchas veces se nos olvida la formación del personal técnico. Hablamos mucho de la universidad, de la ética, hablamos mucho de cómo, de la ética profesional, hablamos mucho de cómo los médicos, los enfermeros son quienes tienen que formarse, pero también olvidamos que, por ejemplo, en la recepción existen personas que no son profesionales y que trabajan y que son igual de fundamentales en esta cadena de protección y de cuidado y de respeto. Por tanto, creo que hay que incorporarlos activamente en eso. En segundo lugar, creo que es importante que tengamos una actitud de alerta y de sospecha. O sea, en el fondo, si yo no lo sospecho, nunca lo voy a preguntar. Si yo no lo tengo en mente, se me puede pasar y se me pueden pasar cosas tan evidentes como lesiones en el cuerpo, por ejemplo, a otro tipo de actitudes o en la policonsulta, de repente incluso, ojo, porque en la policonsulta, que en el fondo es esta persona que va por muchas cosas, por distintos motivos de consulta y acude a distintos centros, esas personas tienden a ser muy estigmatizadas también, como, ah, ya viene de nuevo esta persona, ¿cierto? Y en realidad quizás deberíamos decir, en vez de eso, ¿por qué viene tanto, cierto? Claro. ¿Qué está pasando para que tenga la necesidad de pedir ayuda constantemente? Entonces, siempre tener ojo con, hay varias cosas que podemos hacer, es bueno preguntarles, yo lo que tiendo a hacer es preguntar a las personas cómo se sienten en su hogar, por ejemplo, si se sienten seguras o no, para poder pesquisar hechos de violencia. Y creo que igual existe un aspecto que es relevante en cuanto a la rehabilitación, por supuesto, la terapia y el apoyo en el caso de una persona que ya ha manifestado haber vivido violencia, ¿cierto? Algo que creo que igual es un desafío importante es que el personal de salud le tiene pánico al sistema judicial. Primero porque se sienten muy juzgados y juzgadas, pero también porque hay mucho desconocimiento y a cualquier persona le da como miedo meterse en leyes y quizás como puedo hacer algo mal y quizás me pueden penalizar y qué sé yo. Y creo que es bueno que también que tengamos formación en esos aspectos porque si no después no tenemos cómo enfrentarlo. Y una se complica y tengo que hacer un informe para el tribunal y cómo lo hago y qué tiene que decir y qué no tiene que decir. Y al final terminamos como enredándonos y por lo tanto obstaculizando el proceso más que facilitándolo. Y creo que algo que es una acción fundamental del personal de salud es la sensibilización comunitaria. Yo creo que, y la educación comunitaria. Y en el aborto en particular hablamos de la despenalización social, ¿cierto? O sea, el educar, pero no solo como educar desde lo biológico, ¿cierto? En el caso del aborto sería no solamente decir cuál es la pastilla y cuál es la dosis, que por supuesto que es fundamental, sino que también por qué es importante y por qué creemos que es un tema de salud pública. ¿Y por qué lo pienso? Porque en realidad el personal de salud sigue ocupando, y sobre todo después de la pandemia, un estatus súper importante. La gente escucha al personal de salud. Y lo escucha porque se entiende que su función más esencial es el cuidado y la protección de la salud. Y eso en el fondo, como nadie podría estar en contra de eso, ¿cierto? Es como, sería muy aberrante que alguien dijera, yo no quiero que exista salud. Y por lo tanto, desde este estatus social, tenemos una autoridad para hablar de muchos temas y muchas veces se ocupa para hablar tonteras o para mantener el status quo. Entonces se podría ocupar, por ejemplo, para poder hablar de otros aspectos. Y yo ahí quizás quisiera como destacar la labor de Isquia Siche. Yo creo que ella hace muy bien eso, porque si bien habla de lo técnico, habla de las cifras, habla de las curvas, también siempre menciona como esta visión crítica o escéptica de lo que está ocurriendo y manifiesta por qué es importante, digamos, observar más allá. Entonces, si bien eso no es exigible al sistema de salud en su totalidad, creo que en realidad es una labor que termina siendo ineludible para cualquier persona que trabaje en salud, tanto en la atención, como decíamos, como en otros aspectos, ¿cierto? La bioética, la investigación, la docencia, etc. Entonces, ahí creo que si uno detallara cada nivel, podríamos encontrar mucho que hacer. El tema es que o tenemos que vencer los miedos, o tenemos que formarnos más, o tenemos que organizarnos más también, porque de repente quizás una persona no va a tener la mejor solución a la mano, pero quizás si se conversa como caso clínico, si se conversa en las reuniones seriamente, no como copucha, sino como dando la complejidad de los casos, pudiésemos probablemente sacar acciones mucho más útiles, más respetuosas, más integrales,
para poder hacer frente a un tema que en realidad, como decía, es transversal a lo largo de todo el ciclo vital y con un tremendo impacto en la salud y el bienestar de las personas. Tremendamente importante todo lo que dices, resaltar como trabajo con el intersector, con las organizaciones y también como esto de incluir la formación en pregrado. Y es precisamente como esto lo que a mí me interesaba, como poder hablar de este tema. Te doy infinitas gracias por haber aceptado la invitación y haberme acompañado hoy en esta conversación. De seguro va a ser muy enriquecedor para cualquiera que lo escuche. Y no sé si tienes algún último mensaje como para ir despidiéndonos ya. Quizás me voy a propagandear a la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, porque creo que, por ejemplo, ese es un espacio donde podemos encontrar apoyo en profesionales. Nosotros nos llamamos como garantes de derecho a nosotros, ¿cierto? Y no miramos con competencia ni con recelo a organizaciones de mujeres que puedan, por ejemplo, hacer acompañamiento de aborto, a pesar de que nosotros no acompañamos aborto. Pero sí creemos muy fundamental tener ese diálogo con las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, y por sobre todo entendiendo que el sistema de salud está estructurado de una manera tan violenta y tan jerárquica, buscamos ahí espacios donde de repente podamos retroalimentarnos, apoyarnos y hacer acciones organizadas como para poder ir cumpliendo con esos desafíos. Entonces, creo que es fundamental la organización entre el personal de la salud. Es muy difícil porque el personal de la salud, digamos, generalmente o trabaja en turnos o tiene una sobrecarga laboral muy grande o lo que sea, o tiene un componente de clase también muy importante. Entonces, de repente puede ser un poco difícil la gestión, pero lo que se puede lograr con la organización es muy importante porque, como decía, cuando no hemos recibido formalmente estas herramientas, tenemos que crearlas desde los espacios que tenemos y esos son los espacios seguros que se han ido construyendo en torno a eso. Así que si pueden seguir la red, o por ejemplo a la nueva asociación de matronas, ¿cierto? O por ejemplo al departamento de género del colegio médico, o a las enfermeras feministas también, entonces ahí uno también puede ir buscando ideas. No tienen por qué uno estar de acuerdo con todo, lo que importa es que vayamos creando consenso y avanzando en eso. Bueno, vuelvo a darte las gracias por haber aceptado la invitación. Les recomiendo que sigan a la red de profesionales por el derecho a decidir en Instagram como @redprofesionalesdecidir_cl. Y les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @ocacchile. Esperamos que este capítulo les haya gustado y quedan súper invitados al próximo capítulo. Ayúdennos a llegar a más personas, comenten, compartan y menciónennos, y eso sería todo por hoy.